Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Camila Moar, para platicar del tema de la semana, del tema de la frontera sur. Camila, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la frontera sur mexicana? Pues básicamente lo que estamos viendo es que hay una enorme problemática en la cual muchísimas personas de los países como El Salvador, Honduras, Guatemala, están llegando a México y de manera ilegal, y México llega a un punto que ya no tiene la capacidad de saber qué hacer con esas personas. Pero más que eso, yo creo que también el problema es que mucha de esta gente usa a México como un país de tránsito. O sea, México se está volviendo el camino para llegar a Estados Unidos. Estados Unidos es, digamos, la meta final de las personas que llegan a la frontera, y lo que pasa es que en ese transcurso muchos de sus derechos humanos se están viendo violados, ¿no? O sea, ¿tú dirías que uno de los principales temas que hay que mirar cuando hablamos de la frontera sur es precisamente la dimensión social y en específico el tema de la migración? Claro, sí, por supuesto. O sea, ¿qué otro tipo de problemas suceden en la frontera? Porque me imagino que cuando tienes fenómenos migratorios como estos que señalas, se generan ciertas dinámicas en la zona de frontera que tienen particularidades propias. ¿Cuáles serían estas? Yo creo que ante todo es un ámbito de violencia. Hay muchísima violencia en las fronteras, o sea, igual nosotros con el norte, al igual al sur. Y esa violencia hace que esos países, esas áreas de cada país se vuelvan muy inseguras, y la gente no puede ir de un lugar a otro sin sentirse segura, ¿no? Y mucho de lo que yo creo que está pasando ahorita es que el país está viendo esta problemática y está diciendo, ok, entonces implementemos mayor seguridad, implementemos más retenes, más vallas y medidas mucho más agresivas de las que yo creo que deberían de ser. A ver, ¿por qué no te parecen una buena solución todas estas medidas de seguridad para contener los flujos migratorios y los problemas de violencia? No, en mi opinión no, porque la realidad es que van a seguir intentando de cruzar. Y si les cortas un camino, van a encontrar otro camino. En mi opinión es tapar el sol con un dedo, cosa que no se puede. O sea, lo que necesitas, en mi opinión, es reestructurarlo todo internamente, a darle más apoyo a las instituciones de migración que se encarguen de proteger más a los derechos humanos de estas personas, o apoyar a que esos países informen más a las personas para que la gente sepa que a pesar de que logren cruzar México y lleguen a Estados Unidos, no va a ser el sueño idealizado que ellos tienen. Entonces, que les den más información, apoyar a esos países para que ni siquiera exista esta necesidad de tener que irse de su país, porque lo que también estamos viendo es que la migración ahora se está volviendo un tema de que la gente está huyendo de sus países de origen por la violencia, ya no tanto por la nueva oportunidad, sino que por la violencia. Y eso se ejemplifica mucho en el hecho de que la mayoría está creciendo la cantidad de migrantes que son menores de edad, que van sin compañía y llegan y lo que buscan no es un trabajo. Escapar de sus lugares de origen. Planteabas el tema de los derechos humanos, Camila, planteabas, digamos, estos problemas desde la perspectiva de los derechos. ¿Qué podemos decir ahí? Es decir, ¿por qué esta es una agenda en la cual el concepto adecuado para enfocarla es precisamente el de los derechos humanos? Pues yo creo que podemos ver que la gente que llega, como son ilegales, no saben que están haciendo algo mal, saben que no deberían de estar ahí, ellos intentan de volverse invisibles. Y al volverse invisibles están muy a la deriva de que la gente se aproveche de ellos, porque ellos no están buscando que los defiendan porque son invisibles para el Estado. Y entonces ellos están en un ámbito de mantenerse bajo una capa, y la gente que se aprovecha de ellos, como los polleros y así, es muy fácil conseguir de ellos lo que quieran, extorsionándolos con violencia física, psicológica, de todo tipo, porque se mantienen en un ámbito de... Me parece muy interesante ese enfoque, es decir, ellos mismos al pretender atravesar el territorio se invisibilizan, y al invisibilizarse se vuelven más vulnerables frente a organizaciones, grupos criminales, personas que abusan de sus derechos. Claro. Me parece muy, muy interesante. Hay algunos fenómenos de los que hemos sabido en los últimos años, por ejemplo, el famoso tren, la bestia, ¿no? que transporta que no es para transportar personas, pero que termina transportando a las personas en este intento por atravesar el país. Y tengo a veces la impresión, Camila, de que la sociedad mexicana no se preocupa, ni se indigna, ni se ocupa tanto como debería de este tipo de fenómenos. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que cada vez más sí hay gente que se está enterando más de esta problemática. Creo que muchas veces tendemos a ver la problemática de frontera del norte y no vemos hacia lo que está pasando con nosotros en la frontera del sur. Exigimos algo de Estados Unidos y al mismo tiempo nosotros no lo estamos dando hacia los países del sur.
La Bestia, aproximadamente son 300 o 400 personas que abordan La Bestia a diario, y la nueva tendencia o lo que el presidente Peña Nieto ha intentado implementar es poner más vallas alrededor de La Bestia para que no se puedan subir, o incrementar la velocidad del tren para que sea más complicado subir. Pero eso otra vez regresamos a la problemática de pones trabas en ese sentido y van a encontrar otra manera, o lo van a hacer de todas formas, nada más arriesgando más sus vidas haciéndolo. O sea, al final lo que nos estás diciendo es que la mejor manera de atacar el problema es yéndonos a las causas. Exacto, ¿no? a la raíz de lo que pasa, ¿no? A por qué lo están haciendo. Ahora, eso supone, así intuitivamente, más allá de que la migración por reencuentro familiar es muy importante, pero hay también pues, migración económica, como sabemos, y tú ya nos decías, migración originada por los problemas de violencia. Decías que México debería de tener otra política de relación con nuestros países vecinos hacia el sur. ¿Qué tipo de política te imaginas? O sea, ¿qué tipo de política exterior deberíamos de tener hacia la frontera sur? Yo creo que debería de ser un trabajo en conjunto en el cual busquemos que con la educación se dé a las personas la suficiente información para que no tengan que llegar al punto de poner sus vidas en riesgo buscando algo más. Es juntos hacer un esquema de qué cosas le podemos recomendar a la gente o qué cosas podemos reestructurar en nuestros países para que la gente entienda el riesgo en el que se van a enfrentar de hacer... ¿No apostarías también por colaboración de tipo económico, por desarrollo de infraestructura? No sé, estoy pensando así en voz alta. Sí, claro, eso también, pero o sea, creo que muchas veces lo económico se empieza a complicar porque entonces comienzas de deuda y qué tanto, y yo por qué te doy si tú no me das, y ya entras en una problemática ¿Tú dirías más bien políticas sociales y educativas? Sociales y educativas, que creo que es el eje. Al final, el problema de muchos de los problemas sociales es educar, o sea, la solución es educar. Ahora, porque mucha gente acaba llegando a México o a Estados Unidos, los deportan, y todo lo que sufrieron y todo lo que pasaron fue por nada, y regresan y no lograron nada más que sufrimiento. Una última pregunta, Camila. En esta política de colaboración entre México y los países vecinos de la frontera sur, ¿de quién dirías que es la principal responsabilidad? ¿De los gobiernos de las entidades federativas de frontera o del gobierno nacional? Yo diría que del gobierno nacional. Okay. ¿Tú dirías que es una cuestión de política exterior? Sí. Pues Camila, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu espacio, en Desde el Aula, en este programa de observatorio, en el que, como usted sabe, semana tras semana analizamos grandes problemas que tienen que ver con nuestro país, como hoy tienen que ver con la frontera sur. Esta ha sido la sección Desde el Aula. Vamos a un corte y volvemos a nuestro análisis en perspectiva, en el que ya tendremos la oportunidad de analizar este mismo tema, ahora desde la perspectiva de los expertos. Ya volvemos.